Querido Jorge, ¿cómo vamos? Hola, ¿cómo va? Hola, George, ¿cómo andás? George. Qué lindo hallar lo de Marcelo García, ¿no? Ah, divino, sensacional. ¿Cómo sabe? La fuerza que tiene Marcelo para relatarlo y para Es muy contarlo. apasionado, ¿viste? Muy pasional. apasionado, muy apasionado. Sí. Muy divertido, además lo hace. Es gracioso porque viste que hay un punto donde la pasión es contagiosa. Sí. Totalmente. Cuando vos, viste, si un tipo te habla solo casual, así frío, Sí. no te produce nada. Pero cuando ves un tipo apasionado, te apasionás vos también. Y el tipo te hace vivir y escuchar la música de forma diferente. Sí. Hablábamos con San Martino de, qué sé yo, una vez por mes o así, traerlo. Me encanta, me ¿No? encanta. Sí, me A mí me encanta. parece que me se la encanta. rebanca. Sí. Porque además, yo insisto con esto, porque la música, para mí, a mí lo que me produce es, me traslada a lugares donde yo ya estuve. Claro. ¿Entendés? Me despierta recuerdos. Claro. Por ejemplo, ayer cuando pusiste el tema de Bee Gees, Sí. ¿no? Cuando Marcelo puso el tema de Bee Gees y lo comparó. Bueno, el tema ese de Bee Gees, yo me fui automáticamente a un auto que yo manejaba cuando tenía 19 años en Mar del Plata, Mirá. volviendo a mi casa. ¿Entendés? Automáticamente estaba ahí, en la avenida Peralta Ramos, la que da al mar, volviendo a mi casa, Mirá. en Punta Mogotes. Ah. Te hace acordar ese momento. Sí, exactamente. Qué ¿Que vos bárbaro. tenías una casa Esa en Punta noche, Mogote? sí, Yo mis nací padres en Punta tenían una. Mogote, mirá. ¿En serio? Me Sí, jodés. claro. Y tuve una casa, mis viejos tuvieron una casa muchos años. Mis padres tenían una casa a 10, 12 cuadras del faro de Punta Mogotes. Ah, mira. A 10, 12 cuadras de la playa Mariano, en Mar del Plata. Ajá. A donde íbamos. De los Yacaglia. Mira vos. ¿Y vos ibas a la playa, Jorge? Nunca en la vida fui a la ¿En playa. serio? Vamos, Nací en Jorge. Punta No, Mogote. alguna vez fui en Brasil. Yo amaba Acá la no. playa, amaba el deporte en la playa. Claro, pero yo con porque los no me importa un Skolny, poco el con los deporte, blancos, claro. jugábamos al vóley. Al vóley, claro. Jugábamos al Se fútbol jugaba en- al vóley en la playa. Después de las 6 de la tarde jugábamos al fútbol en la orilla. Vos no, Jorge, ¿no? Ni con la mano, ¿no, Yo, Jorge? El yo no. fútbol. Yo miraba la playa de lejos. Vos eras acomodador de cine. Yo fui en el cine Diagonal, sí, claro. ¿En el Diagonal? serio? Y sí, después... ¿Iba con la linternita? Me ascendieron a chocolatinero. ¿No te acuerdas? Vamos. Ay, Aero. Chocolatinero Aero, con la el rapiña de uniforme helado. ese, el uniforme ese marrón, viste, que Sí. se botona el cuello, entre el cuello y el hombro. Uno Aero. de esos, sí. Aero. Palito, bombón helado. Helado. No, porque no, Hay gente no era que helado. todavía debería seguir siendo. helado. Maní con chocolate helado. Y el Aero, ¿te acordás del Aero? Sí, cómo no. ¿No se vende más? ¿Era No, eso? Aero no existe más. no. Ah, mirá, no tenía idea. Y No, no- y el cine ese después se transformó en un templo evangélico. Ya. Sí. ¿Dónde quedaba, Jorge? En diagonal, en la diagonal de Mar del ¿Diagonal Plata. Porredón? Diagonal por redón. Ahí ya al evangélico no ibas, ¿no? Ah, el No, a evangélico, eso no. ya no iba. Teníamos No. los cines que Sí. había en Mar del Plata. Y sí, en los cines que había en el país. El Ambassador, el Y Diagonal. desaparecieron. Todos, Claro. Todos. Todos Yo iba templos cuando era chico al evangelistas cine. Había un cine en Avellaneda que se llamaba el Cine Colonial. Sí. Abajo Está, del está todavía. viaducto Está, casi. Jorge. Está el cine y teatro está colonial. todavía. Teatro Cine, seguro. teatro, claro. Hay Claro. recitales. Ahí había cantado Gardel hace por supuesto, hace 1000 años. Y durante muchos años después fue como un cine porno soft. Mirá. Bueno. Ah, la miércoles. No, claro, pero porno para lo que era la época. No había porno. Ahora en internet un nene de 4 años entra y ve cualquier barbaridad que al lado nuestro. Nosotros veíamos, lo hablamos otra vez con vos, Sí. las colegialas se confiesan, Esa, claro. que no era nada, era una boludez. Último tango Era- en París. O no, esa es demasiado. para No, ese esa era cine. recontra lo pasaba. porno. Esa era fuerte. Sí, no era pero porno. era porno intelectual. Claro, no digamos, era porno. No, No, bueno, era pero- porno, no era explícito. No, tenía un. El una primero que escena. empezó a pasar cine porno fue el cine de Mar del Plata. Ah, sí. En todo Ah, el país, claro. no se podía pasar en todo el país. ¿Vos lo conociste, Rolón? Iba todos los días. Vivía en Balcarce y iba a Mar del Plata todos los Iba días. caminando a Balcarce. Bueno. A ver, Dios mío. A ver, ¿vos te harías alguna cirugía plástica? no. Da. No. ¿Por qué? Me tuve que hacer porque un caballo me reventó la nariz. ¿Cuándo? Saltando un día
en uno de los saltos el caballo, en vez de bajar la cabeza, subió la cabeza y me reventó la nariz en 30 partes. ¿Y te cambiaste modelo de nariz? No, No, cambió el caballo. no, pero me tuvieron que hacer una reconstrucción Ajá. del tabique. Lo tenía totalmente Mirá, reventado. bueno. Me tuvieron que sacar cartílago estoy- detrás de la oreja. Y sí que Estoy me reventó. impresionado por el detalle de lo que tengo acá de las posibilidades que hay sobre estética masculina. Estamos hablando de masculino en particular, ¿eh? Y es increíble, escuchá, a ver, porque es muy increíble. Bueno, eliminación de la grasa localizada está bien. Bueno, ponele. eso ponele. Lipo, claro. Depilación láser, vos ponele. Ponele depilación, a mí me molesta el tipo de depilado, pero bueno, no importa. Se hacen la tira de cola. Como no Tira me de aprieto cola. a ningún, Pero- como no pero- me aprieto a ningún tipo, tanto no me Espera. ¿Querés confesar algo? ¿Cómo te molesta el tipo depilado? No me gusta. me ¿Tocaste parece- alguno depilado? ¿Eh? ¿Sí qué? Se usa Si- depilarse si ahora, tocaste chico. alguno depilado. No, digo. no toqué, pero lo veo un tipo de depilado y me impresiona. Claro. Ok. La nata no se Sí, puede hacer no quiero ser prejuicioso, me parece un poco maraca. Te Pero hiciste- bueno, esto acá no- Rolo dice que te hiciste la tira de No, cola, ¿verdad? no, yo no dije. ¿Cómo podés ver a la nata haciéndose la tira de cola? Escuchá, hablando de tira de No cola. es serio. Aumento y levantamiento de glúteos. La nata que es un ídolo, por ejemplo. A mí no. Se te cae uno, ¿no? Alargador, escuchá, alargador de pestañas. ¡Qué susto, Jorge! A ver, el verga gruesa. Eso. Microimplante, bueno, porque capilar Claro. pelo por pelo. Yo me quedo pelado, me pongo un sombrero y no Ah, me saco más. una gorra. Bueno, a ver, la cirugía de nariz, bla, 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 tensores faciales, cirugía de párpados, ok, orejas en asa. Había uno que eran las bolas, para que ahora no ¿Cómo lo las encuentro. bolas? Sí, el lifting Sí, de... acá está. Lifting de testículos. Escuchá, este es Me divino estás y con jodiendo. esto vamos a la ¿En serio? comunicación. No, escuchá, rejuvenecimiento escrotal. A mí me da por los huevos. Estamos en un momento María. del Yo rejuvenecimiento tengo un amigo escrotal. que se hizo. Y No, acá dejate lo de vemos joder. al Sí, ¿en amigo serio? Fernández. ¿Ah, sí? Bueno, escúchame, vamos a hablar con Fernando Felice, es cirujano plástico, experto en uso avanzado de inyectables. ¿Qué tal, Fernando? Acá, Feynman y la Nata, ¿cómo va? Mirá. Buen día. Hola, muy buen día para los dos. ¿Cómo andan ustedes? Muchas gracias. Asombrados con algunas de las cosas que se pueden hacer. Usted es experto en uso avanzado de inyectables. ¿Me lo traduce esto para Sí. todo público? Yo soy cirujano plástico. Antes de ser cirujano plástico hice 2 especialidades previas, que es especialista en cirugía general y especialista en cirugía. Yo tengo 3 especialidades quirúrgicas después de la medicina. Y me capacité en el exterior en rejuvenecimiento facial no quirúrgico. Y eso se realiza a través del uso de productos de relleno como ácido hialurónico, toxina botulínica, etcétera, etcétera. Eso Eso es sería algo... experto en uso avanzado de inyectables. Ok, eso es algo que se usa cada vez más, ¿no? El tema del Botox. Mira, hablando de estadísticas, si nosotros tenemos en cuenta en los últimos 20 años qué sucedió con la cirugía plástica, aumentaron drásticamente los procedimientos quirúrgicos. Estamos hablando cerca de un 300-400% en los últimos 20 años. Pero si hablamos de los inyectables, en el mismo tiempo, el aumento fue mayor al 1.600%. Claro, O claro. sea que sí, la cirugía plástica sigue siendo la que más se realiza, pero los inyectables aumentaron drásticamente y esto se debe a que antes para obtener, por ejemplo, el rejuvenecimiento facial se requería una cirugía con el tiempo fuera del trabajo, de recuperación que Claro. requería. Y hoy en día hay muchos procedimientos que realizados a tiempo pueden prolongar un rejuvenecimiento facial, una cirugía de rejuvenecimiento facial, al menos unos 15 años. Y cuando si uno agarra y se pone Botox, ¿cuánto le dura? El Botox es una marca, hay distintas marcas de toxina botulínica. Perdón, no sabía, y pensé que la era... toxina- No, es como alguna gaseosa conocida, que uno la llama de una forma. Sí, como Coca-Cola o cualquier otra, sí. Bien. La toxina botulínica es un producto que es un líquido que se coloca en el músculo que uno quiera relajar, y el efecto que hace justamente es esto, es relajarlo, o sea, mantenerlo adormecido durante un tiempo. Por eso si uno lo coloca en forma estética y con criterio estético, lo que puede hacer es atenuar o a veces borrar
temporariamente algunas arrugas, como por ejemplo las del entrecejo, las de la frente, las arrugas pata de gallo, y el tiempo de duración se estima en promedio en 4 meses. 4 meses, ok. En este momento, dentro de digo, y hablo de los dos tipos de intervenciones, digamos, las de inyectables o las más permanentes, las operaciones, ¿qué es lo que la gente está pidiendo en su mayoría? Sí, la cirugía. ¿Qué gente está pidiendo en su mayoría? ¿Qué es lo que la gente pide en su mayoría? Estamos hablando siempre de hombres, ¿no? Sí, siempre hablando de hombres. Son procedimientos que en algunos aspectos se pueden comparar y en otros no. Tocando el tema de las arrugas de la frente, por ejemplo, años atrás, estoy hablando hace más de 15 años atrás, había una cirugía que se hacía un corte por donde va la línea de implante capilar, o sea, donde empieza el pelo. Se hacía todo un corte en esa región por encima de la frente, se estiraba la frente para quitar las arrugas de la frente. Hoy son algo monstruoso. Desde que apareció la toxina botulínica, esa cirugía se dejó de realizar porque la toxina botulínica obtiene un resultado mejor sin una cirugía. Claro. Y puede ser muchísimo más permanente, porque solo debería aplicarse el paciente 3 veces en el año para mantener la frente con poquitas arrugas o más atenuada. O sea que son procedimientos que no se pueden comparar. Yo siempre le digo a los pacientes, o cuando doy conferencias en Argentina o en el exterior, es que cada cosa tiene su indicación. Uno no puede reemplazar una cirugía, por ejemplo, no sé, una cirugía de ginecomastia, que es sacar las mamas masculinas del hombre, por algún procedimiento no quirúrgico. ¿Sí? Fernando, cada cosa tiene su indicación. Fernando, Sí, Eduardo. ¿y qué hombre le pide el ¿cómo se llama? ¿El rejuvenecimiento del escroto? Sí, suena gracioso. Sí. Se llama lifting escrotal. ¿Y pero por qué? En toda mi vida, opero muchísimo, pero en toda mi vida realicé solamente uno. Y era un paciente que tenía una patología en la piel, la cual la piel se estiraba bastante, y realmente le incomodaba para caminar, para realizar ejercicios. Entonces bueno, lo que se hace en esos casos es... Pero ahí el tema no era solamente estético, ¿no? Claro. Era... Claro, totalmente, Sí. totalmente. Sí. Claro. No, acá los Son argentinos... cirugías que se realizan poco y nada. Sí, acá por lo general ya los argentinos tienen los huevos en llanta. Pero eso ya es otra cosa, ¿no? ¿Eh? A veces Sí, pasa... totalmente. A veces pasa, pero esto en realidad es más con las mujeres, que las chicas se operan muy chiquitas, de adolescentes, digamos. Cosa que no sé, en principio, igual, más allá de que tu especialidad es hombre, yo quería preguntarte si esto te parece bien o mal, digo, hablando de que un adolescente se opere. ¿Qué pasa en el caso de los hombres? ¿Los pibes tienen este tema de operarse? Mira, por ejemplo, si viene un menor de 17 años, o de 18 incluso, 19 y 20 tendría que evaluarlo, pero de 18 años, pongamos, a pedirme una lipoaspiración, y lo más probable es que no se la realice. ¿Por qué? Porque si esa persona a esa edad tiene exceso de grasa, lo más probable es que tenga alguna alteración metabólica. Entonces, lo que hay que trabajar es sobre esa alteración metabólica y no pensar en el camino más fácil. Lo mismo hago con una persona, por ejemplo, adulta, una persona de 40 años, a decirme, mira, me quiero realizar una lipoaspiración, lo primero que le pregunto, y esto lo pueden comprobar todos mis pacientes, es cómo es tu dieta, realizás actividad física, te cuidás, porque si no, no tiene sentido que yo le realice una lipoaspiración que no tenga hábitos dietéticos o de ejercicio, porque si no, en 3 meses va a estar igual que antes. Sí, claro. O sea, lo primero que tiene que haber es una conducta. Decime una cosa, Ahora, Fernando, personas jóvenes, Sí. te termino con el punto, Sí. personas jóvenes, por ejemplo, no sé, 13 años, varones, si tiene una nariz muy grande, que es motivo de burla, un nene de 6 años que tiene orejas muy grandes, que es motivo de burla, o un nene que tiene un mentón muy, muy chiquitito, estamos hablando también de 10, 13 años, y me parece que esos son motivos más reconstructivos que estéticos, porque si uno no los trata a tiempo, pueden traumar a esa persona y generarle complejos en el futuro. Complejos, no complejos estéticos, falta de desenvolvimiento laboral, desenvolvimiento social. Entonces me parece que en esos casos, ese tipo de cirugías realizadas a tiempo pueden cambiar el futuro de esa persona. Sí. ¿Por qué un hombre te puede llegar a pedir un lifting de muslos o un aumento de gemelos? Eso del lifting de muslos nunca lo escuché.
por ejemplo, hagamos de cuenta que una persona bajó 80 kilos de peso por cirugía bariátrica. Las personas que tienen sobrepeso, en líneas generales están disconformes con el sobrepeso, con la imagen corporal, entre otras tantas cosas. No todas, pero pongamos que algunas sí estén en desacuerdo o no estén contentos con eso. Se realiza un bypass gástrico o una manga gástrica, desciende 80 kilogramos. Claro. Esa persona pasa a estar contenta con su peso, pero muy incómoda con todos los colgajos que le quedó como secuela Claro. del descenso de peso. Claro. Esos colgajos le impiden caminar, realizar actividad física, se paspa entre las piernas, por ejemplo. Entonces, un lifting de muslo sería quitar el exceso de piel de esas áreas corporales, por ejemplo, en este caso del muslo, Mirá vos. que quedó como residual post descenso de peso. Mirá vos. Mirá vos. Vos hablabas antes del tema de la disconformidad con el rostro, ¿no? Y mi pregunta es, Sí. ¿los rostros no son todos armónicos? Digo, más allá de lo que nosotros pensemos respecto de qué es la belleza, aún los rostros que tengan una nariz exagerada o unas orejas, como sea, me parece que tienen que ver con la cara, ¿me entendés? Sí, 100%. Te doy mi respuesta, mi opinión. Parto de la base de cuando un paciente asiste a la consulta diciendo si está o no está disconforme, qué es lo que le molesta. Y trato de entender por qué le molesta eso. Muchas veces lo que le molesta al paciente no es motivo de tratamiento, sino que tal vez el paciente considera que eso es lo que le está generando los problemas en su vida. Por ejemplo, la nariz. Cuando hablamos de la evaluación del rostro, el rostro puede transmitir emociones. Esas emociones son, por ejemplo, de tristeza, de enojo, de cansancio, y no necesariamente el paciente tiene que sentir alguna de estas tres cosas que nombré. Dentro de la evaluación también lo que tengo en cuenta son las proporciones faciales, o sea, el tercio facial superior, medio e inferior tienen que tener la misma altura, y esas proporciones hablan de un rostro atractivo, de un rostro más saludable. Y entonces, teniendo en cuenta esos tres tercios faciales y las proporciones, recién ahí puedo trabajar en cuáles son las áreas que uno podría potenciar en el caso de que esté todo en orden, o cuáles son las áreas que uno podría rejuvenecer en el caso de que esté envejecido. Pero el problema, Fernando, Y la es belleza no es el simétrica. problema es la imagen que te devuelve el espejo. Ahí está el problema. Totalmente. Muy bien dicho. Gracias. Eso es. Vamos. Porque si una persona está contenta con su vida, no, pero es verdad, si una persona está alegre con su vida, puede tener un rostro, pongámoslo entre comillas, feo, o no agradable, o disarmónico, esa palabra utilicemos, disarmónico. Sin embargo, esa persona se puede sentir la más linda del planeta y está muy bien que eso suceda, Ujú. porque va de la mano con el ánimo. Ujú. Claro. 100% de acuerdo. Tal cual. En esos casos no habría que trabajar nada. Claro. ¿Hay una franja de edad que acude a tu consulta? Por supuesto, Sí, mayoritariamente. mira, los hombres corresponden al 15, máximo 20% de todas las consultas que se reciben en el mundo. En mi consultorio también. Y dentro de esa franja tenemos los hombres más jóvenes, que son los hombres, por ejemplo, por poner un rango etario de 20 a 40 años, que consultan básicamente para tratar ciertas correcciones puntuales del rostro. Son rostros que no están envejecidos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Y, por ejemplo, mejorar el contorno mandibular, mejorar la proyección del mentón, alinear la nariz. Todo esto podría ser con o sin cirugía, ¿eh? Depende de los casos. ¿Más solteros Ya la o franja separados? que va- No, vos sabés que yo leí eso en un artículo y no coincido, porque las personas que asisten a mi consulta, yo tengo estadística de todo, no predominan los solteros o los separados. Sí es verdad que cuando un hombre o una mujer rompen con su pareja, lo primero que tratan de hacer es salir a la vida de nuevo, o sea, empiezan el gimnasio, empiezan a cuidarse con la dieta, se empiezan a arreglar más. Eso es algo normal, eso está Claro. descrito en todas las crisis Sí, sí. emocionales. Claro. Uno hace lo imposible para poder salir. Pero no, hombres casados, hombres en pareja u hombres solteros o divorciados, por igual. Y en la segunda franja etaria, que es mayor a los 40, ya lo que buscan es un rejuvenecimiento, atenuar los signos del paso del tiempo y tratar de verse con un rostro saludable, con un rostro que los haga sentir cómodos frente al espejo.
Ahora, si uno habla de la pelea contra el tiempo, es obvio que es una pelea que vamos a perder, Claro. querramos o no. 100%. Claro. Entonces, 100%. ¿cuál es tu límite hacia arriba? Porque también pasa, y es horrible realmente, ver gente mayor muy operada que se recontranota y que es realmente feo, porque así como poner que pueda ser feo un rostro determinado, también es feo ver una persona que le estiraron desde la nuca con un pie, ¿viste? La jeta. Digamos, hay un límite con respecto a la edad y decís, no, mire señora, vuélvase a su casa y sea feliz, digamos. Sí, no, mira, coincido 100% en lo que decís, y siempre lo digo en todas las entrevistas que me hacen. Uno tiene, si quiere mejorar, tener la mejor versión de uno mismo acorde a la edad. O sea, uno no puede tener el rostro, por ejemplo, yo tengo 46, no puedo tener el rostro de una persona de 20 años. Claro. Yo hay ciertos signos del paso del tiempo que los tengo que tener. Y jamás se tiene que notar que tengo algún procedimiento realizado. Eso lo aplico en cada uno de los pacientes. Para mí es algo poco agradable ver que una persona tiene los pómulos extremadamente exagerados, Claro, que tiene claro. los labios que parecen 2 salchichas. No, los rostros tienen que ser saludables, proporcionados, agradables tienen que ser. Claro. No se tiene que notar que hay algún procedimiento realizado jamás, porque ahí ya el problema no es del paciente, el problema es del profesional que acepta realizar ese procedimiento. Claro, por eso te preguntaba. Viejo, muchas El gracias. paciente puede pedir un montón de cosas. El paciente puede pedir un montón de cosas, pero no es especialista en el área. No sabe cómo van a quedar. El buen profesional tiene que saber decirle que no, saber decirle, mira, esto no te va a quedar bien. Como vos dijiste, mira, hasta acá pudimos realizar tratamientos, estás divina, estás divino. Ya está, claro, Más no bancátelo. conviene porque ya el resultado va a ser artificial. Seguro. Claro, claro. Muchas gracias, viejo, por la comunicación. Fernando Felice, quien hablaba, cirujano plástico, experto en uso avanzado de inyectables. Muy interesante. Bueno, muy ¿nos interesante. vamos a operar el escroto los dos? Ay, no. No, yo Sí, tengo tenemos la bola por el piso. yo tengo los huevos al plato, pero No eran llanta, Edu. o en llanta, sí, pero no importa, déjamelos así. Bueno, nos vemos mañana. Chao. Hasta luego.